Hola hermanos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana. La clase se llama Una luz que nunca se puede extinguir. Y antes de comenzar, recuerde orar y leer Mosías del 11 al 17. Hoy comenzamos preguntando, si tuviera que compartir uno de los versículos de Mosías que estamos estudiando esta semana, ¿cuál sería? Por favor, envíeme una nota de voz que me gustaría saber cuál es su versículo preferido. Y aquí está la hermana Tania Rivas, que quiere compartir su versículo con nosotros. Mosías 13:30. Por tanto, le fue dada una ley, sí, una ley de práctica y ordenanza, una ley que tenían que observar estrictamente de día en día para conservar vivo en ellos el recuerdo de Dios y su deber para con Él. Esta es una escritura muy especial para mí, porque me hace recordar ese deber que tengo con mi Padre Celestial y mi Señor Jesucristo. Me hace recordar que tengo que cumplir diariamente sus leyes. Y bueno, esa meta que todos nosotros tenemos, que cumpliendo sus leyes es la única manera que tenemos de regresar otra vez al lado de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Por eso me gusta mucho esta escritura y quiero compartirla con una persona muy especial para mí. Bueno, él está alejado del Evangelio y quiero para que él vea y se dé cuenta lo importante que es cumplir con las leyes de nuestro Padre Celestial, lo importante que es el Evangelio, que es la única manera que tenemos de regresar otra vez a la presencia de nuestro Padre Celestial y tener una vida feliz aquí en la tierra, cumpliendo sus leyes. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, muchísimas gracias hermana Rivas por compartir con nosotros ese versículo tan especial para usted y también sus sentimientos. Gracias. Los capítulos de Mosías del 11 al 17 están llenos de doctrina. Esta semana estudiaremos las palabras que el profeta Binadí les dijo al rey Noé y a su sacerdote. Pero primero entendamos el contexto histórico para que nos pongamos al día. El rey Senif le confirió el reino a su hijo Noé y murió. El rey Noé era un hombre inicuo, bebedor de vino y tenía muchas esposas y concubinas, y también sus sacerdotes, y por supuesto el pueblo seguía su ejemplo. Y por esta razón, un profeta, Abinadí, que era uno de los moradores de la tierra de Nefi, les llamó al arrepentimiento, pero no quisieron escucharlo y trataron de matarlo. Él huyó y 2 años después volvió disfrazado. Y esta vez sí lo apresaron y lo llevaron ante el rey Noé. Hermanos, son muy hermosas las palabras del profeta Abinadí. Espero que las lean, las mediten, pues tenemos espacio para unos cuantos versículos y solo tenemos el tiempo muy pequeño. Sin embargo, en casa puede leer un poco más y analizar mejor. Ok, Abinadí habla del plan de redención y de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Hablando de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué piensa la gente que es Jesucristo? ¿Que es un mito? ¿Que fue un hombre muy sabio? ¿Qué piensa usted? ¿Que es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que se piensa de Jesucristo? Esta pregunta no es nueva. Jesucristo mismo hizo esta pregunta a sus apóstoles. Leamos Mateo 16, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Y dice, y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo de Dios? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
¿Por qué es importante reconocer que Jesucristo fue y es un Dios? Ahora, con esta pregunta en mente, vamos a leer lo que Abinadí le expresa a los sacerdotes del rey Noé. Leamos Moisés, capítulo 13, versículos del 33 al 34. Pues he aquí, ¿no les profetizó Moisés concerniente a la venida del Mesías y que Dios redimiría a su pueblo? Sí, y aún todos los profetas que han profetizado desde el principio del mundo, ¿no han hablado ellos más o menos acerca de estas cosas? ¿No han dicho ellos que Dios mismo bajaría entre los hijos de los hombres y tomaría sobre sí la forma de hombre e iría con gran poder sobre la faz de la tierra? Dice, está escrito, Dios mismo vendría. Regularmente cuando hablamos de Dios el Padre. Sin embargo, aquí Abinadí está hablando de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a leer mucho más de lo que él le dice para que nos pongamos en contexto de cómo es que Jesucristo es Dios. Y luego, Mosías 15, versículos 1 al 4. Y luego les dijo Abinadí, quisiera que entendieses que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Padre porque fue concebido por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son un Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Vemos aquí que Abinadí habla de Jesucristo como Dios, y también como el Padre. Ahora veamos que no fue el único que habló de Jesucristo como Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. ¿Por qué es importante, volvemos a la pregunta anterior, por qué es importante reconocer que Jesucristo fue y es un Dios? Ahora bien, Abinadí, igual que Juan, hablan de Jesucristo como el Padre. Es decir, Juan dice Jesucristo, que Dios era el Verbo y el Verbo era Dios. Y está hablando es de Jesucristo. Y Abinadí está hablando que Dios mismo bajaría a la tierra. ¿Qué es lo que están explicando ellos? Ellos están hablando de Jesucristo y su misión divina como Salvador. No están hablando de la Trinidad, es decir, es la Trinidad, cuando hablamos de la Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí se está hablando en estos versículos de Jesucristo, de su misión, y para que podamos entender bien qué es lo que está hablando y por qué Jesucristo es el Padre, vamos a ver lo que Jesucristo mismo le dijo a Felipe y a sus apóstoles. Leamos Juan 14, del 8 al 11. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstrenos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Para comprender cómo Jesucristo es nuestro Padre, leamos la declaración hecha por la primera presidencia en 1916.
que dice, Jesucristo es nuestro Padre. Vamos a leer desde el principio. El 30 de junio de 1916, bajo el liderazgo del presidente Joseph Fielding Smith, las autoridades generales hicieron circular una minuciosa declaración sobre el Padre y el Hijo, llamada El Padre y el Hijo, una exposición doctrinal de la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles. Una parte de dicha exposición explica cómo es que Jesucristo en las Escrituras se le llama el Hijo y a veces el Padre. Número 1. Padre como creador. Los pasajes de las Escrituras de cualquier forma se refieren a Dios como Padre de los cielos y la tierra. Se deben entender con el sentido de que Dios es el hacedor, el organizador, el creador de los cielos y la tierra. En este sentido, como lo demuestra el contexto de cada caso, Jehová, que es Jesucristo, el Hijo de Elohim, se llama el Padre, e incluso el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Número 2. Jesucristo es el Padre de los que permanecen en su Evangelio. Otro sentido en el que se considera el Padre a Jesucristo hace referencia a la relación entre Él y aquellos que aceptan su Evangelio y por consiguiente llegan a ser herederos de la vida eterna. Número 3. Jesucristo es el Padre por divina investidura de la autoridad. Jesús, el Hijo, ha representado y todavía representa a Elohim, su Padre, en potestad y autoridad. Es así que el Padre puso su nombre en el Hijo, y Jesucristo habló y llevó a cabo su ministerio en el nombre del Padre y por medio de él. Por tanto, en lo referente a poder, autoridad y divinidad, sus palabras y acciones fueron y son las del Padre. Entonces, podemos comprender y concluir que a Jesucristo en las Escrituras se le llama Hijo y a veces se le llama Padre. Y número 1 es Padre como creador, porque es el creador de todas las cosas. Número 2, Padre por divina investidura de la autoridad. Y número 3, Padre de los que permanecen en su Evangelio, porque al nacer de nuevo somos sus hijos, así como lo hicieron el pueblo del rey Benjamín que estudiamos hace 2 semanas, ¿se recuerdan? Leamos Mosías capítulo 5 versículo 7 para recordarnos de qué fue lo que se le dijo al pueblo de Benjamín cuando éste decidió hacer convenios con Dios. Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque he aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Hermanos y hermanas, cuando comprendemos que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, era un Dios hecho hombre, que tenía poder sobre la muerte, que pudo dar su vida y luego pudo volverla a tomar y así resucitar, comprendemos lo inmenso y extraordinario del sacrificio expiatorio. Y también nuestra fe aumenta. Sí, y podemos comprender que ninguna otra persona lo podía hacer, sino Él, el Hijo de Dios, del Dios eterno. Abinadí preguntó en Mosías 12:31 acerca de la ley, y si por la ley viene la salvación. Dice, busquemos el significado de la ley primero, vamos a entender qué es lo que estaba preguntando Abinadí aquí. Leemos en la guía de las Escrituras, ley. Son los mandamientos o reglas de Dios sobre los cuales se basan todas las bendiciones y los castigos, tanto en el cielo como en la tierra. Los que obedecen las leyes de Dios reciben las bendiciones que se han prometido. Ok. Entonces, los mandamientos y normas son necesarios cumplirlo para nuestro progreso.
Los sacerdotes del rey Noé dijeron que la salvación vendría por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, Abinadí le estaba explicando que no, y también les enseñó acerca de los mandamientos, porque les dijo que ellos no estaban cumpliendo con los mandamientos de Dios. En ese momento estaba en vigencia la ley de Moisés. Sin embargo, aunque está la ley de Moisés, también estaban los 10 mandamientos. Igual hoy en día no está la ley de Moisés, pero está los 10 mandamientos. Y está la ley misma que dejó Jesucristo. Vamos a escuchar al elder Tom Perry, que nos habla acerca de la obediencia que debemos tener con los mandamientos. Dios revela a sus profetas que hay principios morales absolutos. El pecado siempre será pecado. La desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. El mundo cambia constante y dramáticamente. Pero Dios, sus mandamientos y las bendiciones prometidas no cambian. Son inmutables e inalterables. Los hombres y las mujeres reciben el albedrío como un don de Dios, pero la libertad y a su vez la felicidad eternas provienen de la obediencia a sus leyes. Una manera de evaluarnos y compararnos con las generaciones anteriores es seguir una de las normas más antiguas conocidas por el hombre, los 10 mandamientos. Para gran parte del mundo civilizado, en particular el mundo judeo-cristiano, los 10 mandamientos han sido la línea divisoria más aceptada y duradera entre el bien y el mal. A mi juicio, 4 de los 10 mandamientos se toman tan en serio hoy como en cualquier época. Como cultura, desdeñamos y condenamos el asesinato, el robo y la mentira, y aún creemos en la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Pero como sociedad más amplia, hacemos caso omiso a los otros 6 mandamientos en forma rutinaria. Si las prioridades del mundo son un indicio, ciertamente tenemos otros dioses que anteponemos al Dios verdadero. Convertimos en ídolos a los famosos, a los estilos de vida, a las riquezas y sí, a veces, a las imágenes o los objetos. Usamos el nombre de Dios en todo tipo de formas profanas, incluso en las exclamaciones y en el lenguaje soez. Usamos el día de reposo para los partidos más importantes, la recreación, las compras y en casi todo lo demás, menos la adoración. Tratamos las relaciones sexuales fuera del matrimonio como recreación y diversión. Y la codicia ha llegado a ser un estilo de vida demasiado común. Una forma útil de pensar en cuanto a los mandamientos es que son consejos amorosos de un Padre Celestial sabio. Su meta es nuestra felicidad eterna y sus mandamientos son las instrucciones que nos ha dado para regresar a Él, que es la única manera en la que seremos eternamente felices. Ok, entonces comprendemos que necesitamos aún hoy día cumplir con los mandamientos de Dios. Abinadí les muestra y les dice otra vez acerca de los mandamientos y las leyes de Dios. Y por esto Abinadí les pregunta acerca de por qué viene la salvación, si viene por la ley, y ellos le dicen que sí, viene por la ley. Y vamos a ver lo que dice dice Abinadí en cuanto a esto. Vamos a leer Mosías 13, versículos 28. Y además os digo que la salvación no viene solo por la ley, y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuara por los pecados e iniquidades de su pueblo, estos inevitablemente perecerían a pesar de la ley de Moisés, o la ley en nuestro caso. Entonces, ¿por medio de qué somos salvos? Bueno, Abinadí lo dice, somos salvos por la expiación. No somos salvos solamente por la obediencia a las leyes,
sino que somos salvos mediante la expiación de Jesucristo. Leamos un poco acerca de lo que Abinadí le enseñó a los sacerdotes y a Noé. Leamos Mosías, capítulo 15, versículos del 5 al 9. Y dice, así la carne, sometiéndose, habiéndose sujeto al Espíritu, o el Hijo al Padre, siendo un Dios, sufre tentaciones, pero no cede a ellas, sino que permite que su pueblo se burle de él, y lo azote, y lo eche fuera, y lo repudie. Y tras de todo esto, después de obrar muchos grandes milagros entre los hijos de los hombres, será conducido, sí, según dijo Isaías, como la oveja permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. Sí, aún de este modo será llevado, crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, llenos de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomando sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Me encanta este versículo. Dice muchas verdades el versículo 9, y entre ellas habla de que Jesucristo satisfizo las demandas de la ley. Dios tiene una ley y todos tenemos que cumplirla. El mundo, todo el universo está regido por esa ley. Ahora vamos a estudiar otras definiciones para que podamos entender todo el contexto. Vamos a buscar los significados. Primero vamos a buscar justicia. Todo esto en la guía de las escrituras. Justicia dice, esta palabra tiene dos sentidos, pero vamos a leer solo uno. Son las bendiciones que se reciben como consecuencia infalible de los pensamientos y de los hechos rectos, y el castigo que también se recibe como consecuencia invariable de los pecados de los que no se hayan arrepentido. La justicia es una ley eterna que requiere un castigo cada vez que se quebrante una ley de Dios. Si no se arrepiente el pecador, tiene que pagar las exigencias de la justicia. Si se arrepiente, el Salvador paga la exigencia de la justicia por medio de su expiación, invocando la misericordia. En este sentido estamos estudiando la justicia. Entonces vemos que la justicia es una ley de Dios que se tiene que cumplir. Ahora vamos a aprender acerca de lo que es la misericordia. Misericordia, el espíritu de compasión, ternura y perdón. La misericordia es un atributo de Dios. Jesucristo nos ofrece misericordia mediante su sacrificio expiatorio. Por medio de la expiación de Jesucristo, nosotros obtenemos misericordia para poder arrepentirnos y que Jesucristo pueda pagar por nuestros pecados, que nosotros podamos ser liberados, porque cuando nosotros podemos entender que no podemos pagar lo que nosotros mismos hacemos, entonces ahí podemos comprender que necesitamos una expiación. Ahora vamos a buscar el significado de expiación. En el contexto de las escrituras, expiar significa padecer el castigo del pecado, eliminando así los efectos del pecado del pecador arrepentido y permitiéndole reconciliarse con Dios. Jesucristo fue el único ser capaz de llevar a cabo la expiación perfecta por todo el género humano. Él pudo hacerlo debido a su elección y preordenación en el gran concilio que tuvo lugar antes que el mundo fuese formado. Por su calidad de Hijo de Dios y su vida sin pecado, la expiación consistió en su sufrimiento por los pecados de la humanidad.
el derramamiento de su sangre, su muerte y resurrección del sepulcro. Por motivo de la expiación, todos los muertos se levantarán de la tumba con un cuerpo inmortal. La expiación también provee el medio por el cual el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados y vivir para siempre con Dios. Pero la persona que haya alcanzado la edad de responsabilidad y haya recibido la ley solamente obtendrá estas bendiciones si tiene fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, recibe las ordenanzas de salvación y obedece los mandamientos de Dios. Los que no lleguen a la edad de responsabilidad y los que no conozcan la ley son redimidos por medio de la expiación. Las Escrituras nos enseñan claramente que si Cristo no hubiera efectuado la expiación por nuestros pecados, ninguna ley, ni ninguna ordenanza, ni sacrificio cumpliría las demandas de la justicia, y el hombre nunca podría regresar a la presencia de Dios. Sin la expiación, nada de lo que nosotros pudiésemos hacer, es decir, arrepentirnos, llorar, pedir perdón, nada serviría, porque sin la expiación no nos da ese puente para que nosotros podamos llegar a eso. Entonces, sabiendo todo esto, podemos comprender qué significa que Jesucristo satisfizo las demandas de la justicia. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 42 de Alma. Ahora bien, no se podría realizar el plan de misericordia salvo que se efectuase una expiación. En realidad el plan de salvación es un plan de misericordia porque Jesucristo tuvo que tener muchísima misericordia con nosotros para hacer ese sacrificio por nosotros, para ayudarnos a poder expiar nuestros pecados. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Sabemos que la justicia no roba la misericordia, ni la misericordia puede robar a la justicia, y es allí donde entra la expiación. Quiero que escuchen algunos testimonios. Vamos a escuchar los testimonios de la hermana Marisol Vázquez, Nigia de López y el obispo Denis Lugo. En el himno 118 me gusta la parte donde dice que Jesucristo bajó de su trono divino. Y esto quiere decir que dejó su comodidad divina, dejó su posición divina para someterse a la muerte, a la crucifixión y a la resurrección por cada uno de nosotros. Y eso es asombroso. ¿Por qué? Porque Él expió por nuestro pecado para que nosotros podamos tener la oportunidad de volver nuevamente a la presencia de Dios. Entonces es asombroso el amor tan inmenso que nuestra mente no puede comprender lo infinito del amor de Jesucristo. Asombro me da el amor que Dios ha dado para todos nosotros, para que nosotros es un ejemplo para que podamos llegar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Cuán asombroso es este tiempo en que Él derrama nuevamente sus instrucciones para que nosotros volvamos nuestro corazón nuevamente a Él. Cuán asombroso son las leyes de Dios que nos hacen recordar que debemos volver nuestra mente y nuestro corazón a Él. Cuán asombroso es descubrir la divinidad de Jesucristo a través de las Escrituras. Cuán asombroso es, Señor, tu grandeza. Asombro me da el amor que me da Jesús. Y yo no puedo explicar en mis propias palabras la emoción que siento de hablar acerca del amor tan inmenso. Y el asombro es para mí en este caso. El asombro me asombra es el amor que tiene Jesucristo para mí. Sé que Jesucristo vive, que me ama, que me ayuda y me fortalece diariamente. Sé que Él vive
y lo siento siempre en mi corazón y en mi vida. Y estoy agradecida por ese asombroso amor que Él pagó por mis pecados y que ahora yo soy deudora de Él y que cada día debo tratar de hacer las cosas mejor para llegar a su presencia. En el nombre de Jesucristo, amén. Hola a todos, soy la hermana Nigia de López y uno de mis himnos preferidos es el 118, Asombro me da. De verdad que me gusta cantarlo y compenetrarme en cada una de sus palabras y estrofas, para entender aún más la razón por la cual Jesucristo sufrió y murió por mí en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario. La verdad es que me causa asombro, de verdad, un gran asombro al ver que derramó su sangre para limpiar mis pecados. Eso no tiene precio ni comparación. Por eso amo a mi Señor, Salvador y Redentor. Sé que Él vive. Lo tengo presente siempre en mi corazón. Testifico que Él está a la cabeza de esta iglesia y que el Padre Celestial me guía y me bendice cada día de mi existencia aquí en la tierra. Y lo comparto para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Escuchemos ahora el testimonio del obispo. Yo estoy inmensamente agradecido a Jesucristo por todo lo que Él hizo por mí. No hay palabras cómo expresar el agradecimiento que yo tengo por Él, por haber dado su vida por mí, por haber soportado todo el dolor, todo el peso de la justicia caer sobre Él en el jardín de Getsemaní. Ese momento fue crucial para mí. De verdad que cuando Él estuvo allí soportando el dolor, los pecados, mis pecados y los de todo el género humano, en mi mente finita no puede comprender cuánto amor Él tiene por mí. Y así yo haga todo, dedique todo el resto de mi vida a agradecerle, a retribuirle, no voy a poder, porque siempre voy a ser deudor ante Él. Todo se lo debo a Él. Todas las bendiciones que he recibido de Él. Yo realmente me siento de verdad agradecido por el perdón, por ese perdón. Él me pudo perdonar mis pecados y redimirme de la muerte espiritual. Y todo por el amor que Él siente por mí, por el amor que Él tiene por mí. Ese amor que es infinito. Y yo estoy muy agradecido al Padre Celestial por haber enviado a su Hijo a pagar el precio de mis pecados. Y es mi testimonio y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, gracias obispo, gracias hermana Marisol, gracias Nigia, gracias Tania por compartir sus sentimientos con nosotros acerca de la expiación, acerca de Jesucristo. Y yo quiero también hablar acerca de la expiación y lo que siento, de que sé que Jesucristo pagó por mis pecados y pagó un gran rescate. Y estoy agradecida por la oportunidad que me da de poder volver a su presencia, de esa posibilidad que me da. Es grandiosa. Cada vez que estudio y leo y aprendo un poco más, puedo entender y me da más luz y me da muchas más fuerzas para poder continuar a pesar de las dificultades. Hermanos,
Jesucristo, el gran Jehová, pagó un rescate por cada uno de nosotros que nadie más podría hacerlo, pues se necesitaba alguien puro y perfecto, que tuviera la potestad para dar su vida y luego tuviese la potestad para resucitar. Y aún, como si fuera poco, Jesucristo siempre está extendiéndonos sus tiernas misericordias. Él siempre está dando, aparte de todo lo que nos ha dado, de la expiación, de hacer todo lo que ha hecho por nosotros, Él también nos llena el corazón de sus tiernas misericordias. Vamos a escuchar lo que dice el Elder Bernard. Desde el pasado octubre he reflexionado mucho en las entrañables misericordias del Señor. Recordé este versículo del Libro de Mormón. Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse. Las tiernas misericordias del Señor son las bendiciones muy personales. La fortaleza, la protección, la seguridad, la guía, la amorosa bondad, el consuelo, el apoyo y los dones espirituales que recibimos por causa y por medio de Jesucristo. Recordarán que el Salvador dijo a sus apóstoles que no los dejaría huérfanos. No solo enviaría a otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo, sino que dijo que Él vendría a ellos. Una de las maneras por las que el Señor viene a nosotros es por medio de sus abundantes y entrañables misericordias. Por ejemplo, al hacer frente a los desafíos y a las pruebas de la vida, el don de la fe y el sentido apropiado de confianza personal que sobrepasa nuestra propia capacidad son dos ejemplos de las entrañables misericordias del Señor. El arrepentimiento, el perdón de los pecados y la conciencia tranquila son ejemplos de las entrañables misericordias del Señor, así como la constancia y la fortaleza que nos permiten seguir adelante con alegría a través de las desventajas físicas y las dificultades espirituales. Las tiernas misericordias del Señor no ocurren al azar ni por casualidad. La fidelidad, la obediencia y la humildad nos permiten recibir esos importantes dones y a menudo, en el momento oportuno, el Señor nos ayuda a reconocerlos. No subestimemos el poder de sus tiernas misericordias. La sencillez, la dulzura y la constancia de las misericordias del Señor nos ayudarán a fortalecernos y protegernos. Cuando las palabras no pueden dar la paz que necesitamos, ni expresar el gozo que sentimos, cuando es inútil intentar explicar lo inexplicable, cuando la lógica y la razón no pueden brindar entendimiento, y cuando parece que estamos totalmente solos, en verdad somos bendecidos por las tiernas misericordias del Señor que nos fortalecen hasta tener el poder de librarnos. Testifico que las tiernas misericordias del Señor están al alcance de todos y que el Redentor de Israel anhela conferirnos esos dones. En verdad, bueno es Jehová para con todos, y sus tiernas misericordias están sobre todas sus obras. Mi corazón se llena de agradecimiento cada vez que pienso en la grandiosa misericordia de Jesucristo que pagó por mí, que sufrió todo lo que sufrió para darme la oportunidad de poder arrepentirme, de cambiar. Y cada día de mi vida
Él me da esa oportunidad y siento mucho agradecimiento en mi corazón y digo, bendito Dios, gracias. Gracias por ser tan amoroso y por haber hecho ese sacrificio por mí. Gracias, gracias por tu amor. Quiero dejar mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Para continuar, hablemos de Abinadí. Abinadí le enseñó muchísimo del plan de redención. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar del plan de salvación. Y enseñó muchísimas verdades. De verdad, hermanos, tienen que leer, volver a leer y releer. Me encanta muchísimo Mosías del 11 al 17. Tiene muchísima doctrina, muchísimas enseñanzas en que subrayar, meditar, poner atención, sacarle las notas de pie de página, buscar allí, aprender. Van a ver que van a poder sentir muchísimo el Espíritu a medida que puedan leer las escrituras, esas escrituras. Y no quisiera terminar esto sin antes repasar, no quiero terminar la clase sin antes repasar algunos significados que a mí me parecen preciosos y muy provechosos para nosotros. Lo primero es, primera resurrección, redención, salvación, exaltación y vida eterna. Abinadí habla acerca de todo esto. Y es importante que nosotros podamos comprender, a medida que nosotros estudiamos más acerca de las Escrituras, estudiamos más acerca de Jesucristo, podemos acercarnos más a Él. Y al acercarnos más a Él, tenemos más fuerza, podemos tener el Espíritu de Dios con nosotros, podemos hacer muchísimas más cosas, nuestra mente se amplifica y podemos acercarnos más a Dios y podemos entender mucho más acerca de su sacrificio expiatorio. Entonces vamos a leer Mosías 15, versículos 22. Dice, y la resurrección de todos los profetas y todos aquellos que han creído en sus palabras, o sea, todos aquellos que han guardado los mandamientos de Dios, se realizará en la primera resurrección. Por tanto, ellos son la primera resurrección. Estos son levantados para vivir con Dios, el cual los ha redimido de modo que tienen vida eterna por medio de Cristo, el cual ha quebrantado las ataduras de la muerte. Y estos son los que tienen parte en la primera resurrección. Y estos son los que han muerto en su ignorancia, antes que Cristo viniese, no habiéndoseles declarado la salvación. Y así el Señor efectúa la restauración de esto, y participan en la primera resurrección, o sea, tienen vida eterna, habiéndoles redimido el Señor. Y los niños pequeños también tienen vida eterna. Mas he aquí, temed y temblad ante Dios, porque tenéis razón para temblar, pues el Señor no redime a ninguno de los que se rebelan contra Él y mueren en sus pecados. Sí, todos aquellos que han perecido en sus pecados desde el principio del mundo, que por su propia voluntad se han rebelado contra Dios, que han sabido los mandamientos de Dios y no quisieron observarlo, estos son los que no tienen parte en la primera resurrección. Por tanto, ¿no deberíais temblar? Porque la salvación no viene a ninguno de estos, por cuanto el Señor no ha redimido a ninguno de los tales, ni tampoco puede redimirlo, porque el Señor no puede contradecirse a sí mismo, pues no puede negar a la justicia cuando ésta reclama lo suyo. ¿Qué significa esto de la primera resurrección? Significa que va a haber más de una resurrección. Es decir, van a haber dos tiempos o varios tiempos para la resurrección. Vamos a leer la cita del presidente Bruce R. McConkie, hablando en cuanto a las resurrecciones. Dos grandes resurrecciones esperan a los habitantes de la tierra. Uno es la primera resurrección, la resurrección de vida, la resurrección de los justos. La otra es la segunda resurrección, la resurrección de los injustos. Esto lo podemos conseguir en Juan 5, 28 al 29, Apocalipsis 20 y Doctrinas y Convenios 76. Buenas escrituras para que puedan estudiarlas. Pero aún dentro de estas dos resurrecciones hay un orden en el cual se levantarán los muertos. Aquellos que resuciten con cuerpos celestiales cuyo destino es heredar el reino celestial, se levantarán en la mañana de la primera resurrección. Y después de esto, otro ángel tocará,
y será la segunda trompeta, y esta es la tarde de la primera resurrección. Tendrá lugar después que nuestro Señor haya anunciado la iniciación del milenio. Aquellos que salgan en esa ocasión se levantarán con cuerpos terrestres y heredarán una gloria terrestre en la eternidad. Al final del milenio comenzará la segunda resurrección. En la primera parte de esta resurrección de los injustos, aquellos destinados a salir serán los espíritus de los hombres que han de ser juzgados y que se hallan bajo condenación. Y estos son el resto de los muertos, y no vuelven a vivir sino hasta que pasen los 1000 años. Estos serán aquellos que hayan ganado cuerpos celestiales, que hayan sido inicuos y carnales aquí en la tierra, y que hayan sufrido la ira de Dios en el infierno. Su destino final es heredar una gloria celestial. Finalmente, en la última parte de la resurrección de condenación, los hijos de perdición, aquellos que estarán sucios, aún saldrán de sus tumbas. Entonces tendremos dos grandes resurrecciones, como lo dijo el elder Bruce McConkie, una de los justos y otra de los injustos. Y al resucitar, cada uno seremos juzgados según nuestras palabras, pensamientos y actos. Amados hermanos y hermanas, si se recuerdan cuando estudiamos Primera de Corintios el año pasado, Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo nos enseña sobre los grados de gloria. ¿Sí se acuerdan? El reino celestial, el reino terrestre y el celestial. El reino celestial es cuya gloria es la del sol, y es donde estaremos con el Padre Celestial y Jesucristo. Allí es donde ellos moran. Y también se le dice vida eterna. El reino celestial se le dice vida eterna o exaltación. El reino terrestre es un orden secundario con respecto al reino celestial, y difiere del reino celestial, así como la luna difiere del sol en el firmamento. Y aquí vienen aquellos que, aunque fueron honorables, no cumplieron con los requerimientos de la exaltación. Aquellos que no cumplieron fueron honorables, pero no cumplieron con todo, no pueden entrar al reino celestial, entonces están como el reino terrestre. Y están los del reino celestial. Su gloria es la de las estrellas, o está representada, simbolizada por las estrellas, y es para aquellos que salen en la última resurrección a causa de sus vidas perversas y sus hechos malignos, y aunque son liberados del infierno, es decir, el diablo ellos no están con el diablo, y obtienen un grado de gloria, no podrán venir donde Dios y Cristo moran por los siglos de los siglos. Estos son y están también los hijos de perdición. Estos no tienen, eso no es ningún grado de gloria, son los hijos de perdición, son los que, aunque resuciten, están con Satanás. Estos son los que morarán con Satanás. Estos han perdido la facultad para regenerarse, se han hundido tan profundamente que se hayan privado de la habilidad de arrepentirse. Y por tanto, para ellos, el plan del Evangelio es inservible. Para poder definir, tener claro otras definiciones, vamos a entender qué es redención, salvación y exaltación. Para poder entender esto, vamos a leer un extracto del libro de Doctrina de Salvación, tomo 2, del presidente Joseph Fillmore, página 10 y 11. Quiero analizar un poco estos términos, redención, salvación y exaltación, que se usan como sinónimos en las escrituras en muchos lugares donde se lee la palabra redención o la palabra salvación. Estas significan exaltación o, en otras palabras, salvación en el reino de Dios. Y aún así a veces hay una diferencia de significado. Si bien estos términos se usan frecuentemente en las escrituras como sinónimos, en realidad la mayor parte del tiempo tienen también diferentes connotaciones que describen tres etapas diferentes en el progreso eterno del hombre. Redención es el acto de adquirir de nuevo, rescatar del cautiverio o restaurar. De esta manera, Cristo se convierte en nuestro Redentor al traer nuevamente la vida de donde fue quitada,
por la transgresión. Habrá algunos individuos que serán redimidos de la muerte física, pero no de la muerte espiritual. Entonces, redención es resucitar. ¿Ok? Ahora vamos a leer la salvación. Salvación es la preservación de un mal inminente, liberación del pecado y su castigo, verificado en un estado futuro. La redención del alma es la resurrección. La salvación es encontrar un lugar en alguna parte con ese estado redimido. La salvación es de varias etapas o grados. La salvación es el don de Dios dado a todos los que no pecan contra la luz ni se convierten en los hijos de perdición. Es decir, que podemos estar en el reino celestial, el reino terrestre. Ok, y está la exaltación. La exaltación es el acto de ser ascendido o elevado, es ser magnificado o glorificado. La exaltación es morar en la presencia de Dios y semejarse a Él. Es la vida eterna. Entonces, comprendiendo todos estos significados, podemos comprender mucho más, o se nos puede emplear mucho más la información acerca de todo lo que Jesucristo, todo lo que nuestro Padre Celestial tiene preparado para nosotros. Realmente el plan de Dios es un plan maravilloso y cada vez que podemos aprender y estudiar acerca de él, por lo menos de mi parte me ayuda a sentirme más feliz. Feliz porque sé que Dios ha preparado todo y de que su propósito es de que yo me salve, de que yo pueda morar con Él, de que yo pueda ser exaltada. Y mi invitación es para que usted también pueda leer y buscar y aprender y orar a Dios y pueda acercarse a Él y que su meta sea volver a la presencia de Jesucristo y estar con nuestro Padre Celestial. Es maravilloso el plan de redención. Estoy agradecida a Dios inmensamente por conocer de Él. Y mi aspiración es algún día poder volver a su presencia y escuchar de sus palabras decir, muy bien, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Yo quiero de verdad escuchar estas palabras algún día. Y espero que todas podamos escuchar esa palabra de nuestro Padre Celestial. Y quiero dejar esta clase en nombre de Jesucristo. Amén.